su voz. Pero Israel se equivocó, Israel confundió el que Dios le haya confiado su palabra. Y empezó a creer que solo ellos eran salvos. Empezó a creer que solo ellos eran merecedores de escuchar la voz de Dios. Y empezó a menospreciar a los demás pueblos. Y empezó a ver indiferente a los demás pueblos. A creerse más que ellos. Porque ese es el peligro que todo aquel al cual Dios le ha confiado su palabra tiene. Que empieza a creer que es de Él. Empieza a creer, hermano y amigo, que solo a Él Dios puede hablarle. Y que solamente para Él, si no hay ese instrumento que es Él, no funciona la cosa. Pero al transcurrir el tiempo, de repente Dios deja de hablarle a ese pueblo. Y transcurren 400 años. Desde el último libro, que es Malaquías, hasta llegar al Nuevo Testamento, que son los evangelios. Transcurrieron 400 años. 400 años en que la voz de Dios no se oyó más. Y yo me preguntaba, ¿por qué sería? ¿Por qué Dios calló por tanto tiempo? Porque Dios siempre ha hablado por labios prestados. El problema es cuando las personas empiezan a huir de la responsabilidad que Dios le ha dado al ser humano, y es de proclamar su palabra. Me imagino que no encontró a nadie. No encontró a ningún Isaías, no encontró a ningún Jeremías, no encontró a ningún Elías, no encontró a ningún hombre como Daniel, no encontró José para proclamar, para marcar la diferencia alrededor de las ciudades que estaban de Israel. Pero de repente Dios decide levantar a un hombre. Y lo elige desde el vientre de la mamá y lo llena de su Santo Espíritu. Y dice, basta ya de callar, es tiempo de hablar. Y le dice, eso sí, vas a tener que estar en el desierto. Y Juan fue obediente. Juan el Bautista al nacer y fue creciendo, él fue obediente. Porque Dios lo había destinado para estar esperando en el desierto. Y es lo que él hizo. Esperar pacientemente en el desierto. Y a la edad de 32 años o 33 años, Dios le habla. Y Dios le dice, levántate. Es tiempo de hablar. Es tiempo de enderezar las sendas. Es tiempo de allanar todo camino que tenga hoyo. Es tiempo de que los montes sean rellenados y todo esté parejito. Y lo visita ahí en el desierto. Y por eso el pasaje que leímos dice que vino palabra de Jehová a Juan estando en el desierto. Y estando ahí, gracias, estando ahí, Dios le habló. Y yo no sé qué es lo que Dios le dijo, porque la Biblia no lo dice. Pero lo único que sé es de que él se levantó y se acercó a las orillas del Jordán y empezó a gritar: es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de dejar que su presencia te inunde, es tiempo de volverse a tu Salvador, al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios de Israel. Eso es lo que él gritaba. Pero me llama la atención el saber que, hermanos, no solamente empezaron a llegar los hijos de Israel, sino que empezaron a llegar los pecadores, empezaron a llegar los soldados romanos. Porque eso es exactamente lo que Dios hace cuando empieza a usar los labios de alguien para hablar de Él. Porque Dios no usa los labios de alguien para hablar de uno mismo.
sino para hablar de Él. Y es ahí, hermano, donde en aquel tiempo Israel y todo el Antiguo Testamento Israel seguía siendo indiferente a su Dios. Israel seguía continuando siendo rebelde a su Dios. Viene Dios y dice: bueno, está bien, entonces tú no quieres recibir mi mandato, entonces yo elijo otro pueblo, yo busco otra nación en la cual nunca mi nombre fue mencionado, pero ahí será alabado mi nombre. Ahí dirán que son santos de Israel, ahí dirán que son pueblo mío, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios empieza a hablarle, hermano, a aquellos que nunca les había hablado. Y eso somos nosotros. Y por eso vamos a leer ese pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo número 26, versículo 16. Vamos a leer desde el 15. Hechos 26, 15 dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Dios empieza a levantar hombres que le hablen a ese pueblo en el cual nunca se había mencionado Dios. Y viene Jesús, muere, resucita el tercer día, se va al cielo. Pero estando allá en el cielo, un día decide visitar a Juan el profeta en la isla de Pasmos y le dice: mira, Juan, yo me he ido, pero les he dejado siete tiempos en los cuales la iglesia permanecerá en esta tierra. Y le da la primera carta, que es el primer tiempo. Y le da la segunda carta, que es el segundo tiempo. Y le da la tercera carta, que es el tercer tiempo. Hasta llegar a la séptima carta, que es la última y la séptima etapa que la iglesia ha de vivir en esta tierra. Y esa etapa ya inició por ahí como en los años 1900. A mediados de esos años ha iniciado la iglesia laodicense, la iglesia tibia, la iglesia, hermanos, que ha olvidado la responsabilidad que Dios le dio, la iglesia, hermanos y amigos, que ha descuidado los tesoros de Dios, la iglesia que se ha vendido, la iglesia que ha adulterado la palabra de Dios. Y hoy es común encontrar gente que habla de sí misma, ministros que lo que buscan es fama, reconocimiento. Hoy es fácil encontrar personas que andan por ahí siendo tal vez deportistas y según ellos con su deporte andan testificando que Dios es real. Y encuentra boxeadores cristianos que después de maltratar a su prójimo se pone de rodillas agradeciéndole a Dios por haber maltratado a su prójimo. Y encontramos futbolistas que andan por ahí, ciertos cristianos uniéndose en equipos de fútbol, dando testimonio que la victoria que ellos logran es porque el Espíritu Santo está con ellos. Y empiezan a darle atributos al Espíritu Santo que no son. Y así como en el pueblo de Israel, la iglesia en algún momento de este tiempo empezó a olvidar que el mensaje del evangelio no le fue entregado a deportistas, ni a boxeadores, ni a sinvergüenzas, ni a ladrones, sino a hombres que a través de la unción del Espíritu Santo puedan proclamar un mensaje de salvación dirigido a Cristo Jesús. Porque así dice la Biblia: puesto los ojos en Cristo. O sea que esa es la labor del ministro, del llamado. Hablar de Jesús, no hablar de nosotros.
¿Y por qué digo que son los últimos tiempos? ¿Y por qué menciono esto? Porque quiero que entienda que después de esta etapa no habrá más. No hay una octava carta a la iglesia. Lo que continúa es el capítulo 4. Y en el capítulo 4 estaba Juan ahí y de repente dice Juan, después de esto, ¿después de qué? Después de la última carta a la iglesia. Dice que él oyó una voz y volteó a ver hacia arriba y vio una ventana abierta en los cielos. Y esa voz lo que le dijo es: sube acá. Y en el instante él estaba en la presencia de Dios. O sea que después de eso lo que sigue es el arrebatamiento de la iglesia. Lo que sigue es el momento esperado que la iglesia anhela en su corazón, y es llegar a la presencia de su Dios. Cuando esta etapa termine, no hay más espacios para la iglesia. La iglesia va a partir de esta tierra, porque el capítulo 4 dice que después de esto, o sea, después de lo que acaba de ver Juan, lo que sucede es de que él, simbolizando la iglesia, empieza a subir al cielo, a la presencia de su Dios, y el tiempo se habrá acabado, el tiempo se habrá terminado, y ya no habrá más tiempo de misericordia. Y es ahí. Por eso recuerdo y siempre, cada vez que puedo, enfatizo de que estamos viviendo el último tiempo. Pero ahora volvamos al tema. Dios habla por labios prestados. Si sabemos que es el último tiempo, Israel descuidó su llamado, y viene Dios, ahora le habla a otro pueblo que somos nosotros. Pero ahora está sucediendo lo mismo. Ahora la iglesia ha descuidado nuevamente su llamado. Y ya no le importa que Dios, antes de irse a través de su Hijo, les dijo: id y predicad este evangelio a toda criatura. Ahí en Marcos 16:15. Y luego en Marcos 16 también dice que Él nos ha dado todas las herramientas para lograrlo. Y luego en Mateo dice: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nuevamente envía a su pueblo a hacer su voluntad. Entonces no cabe duda que Jesús dijo que la iglesia era la luz de esta tierra. Dijo que era la sal que sazona la vida insípida que este mundo ofrece. Entonces, si la iglesia es la luz y la sal que sazona la vida que este mundo ofrece, que no tiene sabor, entonces la iglesia debe estar iluminando estas ciudades. Debe estar sazonando no solamente a su familia en la vida que lleva, sino a que sus vecinos y todos los que le puedan ver sepan que en él hay algo diferente, que el reflejo de Cristo está en él. Y es ahí donde la iglesia siempre ha sido la luz de esta tierra. Y Jesús dijo: nadie prende una luz y la mete debajo de la mesa, sino que Él la prende y la pone en lo más alto que haya en su casa para que la ilumine toda. Viene Jesús y le encomienda esa labor a su pueblo, a usted y a mí, los llamados, los elegidos, de los cuales Dios eligió lo más vil, lo más despreciable, para llamar las cosas que no son como si fuesen. Y empieza a decir: tú eres mi pueblo elegido. Tú eres una nación santa. Yo te he adquirido. Eres embajador del poder de Dios aquí en la tierra. Representante de todos los tesoros de Dios. Eres, hermano y amigo, real sacerdocio. Eres del linaje del Hijo de Dios. Y qué bonito se oye cuando eso cae sobre nuestras vidas. Pero cuando empezamos a ver la realidad de las iglesias, que hoy hay un gran montón de iglesias, pero todas han